Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video voy a resolver el siguiente ejercicio que me envió uno de mis suscriptores a través de mi canal. Nos dan tres vectores U, V y W y nos pide calcular estas operaciones y luego graficarla mediante paralelogramos, luego calcular los módulos o longitudes de estos vectores y finalmente escribir tres vectores unitarios que sean múltiplos de estos vectores dados. Bueno, pues vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a empezar con el inciso A. Empezamos calculando primero U menos 2V y bueno, pues sustituimos aquí lo que vale U y lo que vale V, solo que en este caso vean que U está escrito en términos de vectores unitarios I y J, mientras que V está directamente escrito en forma de vector vertical, forma de componentes. Entonces hay que escribir o bien V con los vectores unitarios I y J o escribir U como un vector así en forma vertical como está escrito V. Es decir, los dos vectores deben estar escritos en la misma forma para luego hacer la operación. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir U como un vector vertical de esta manera. El número que acompaña a I es la primer componente, la que va aquí arriba, y el que acompaña a J es el que va aquí abajo, que es el menos 2. ¿Sí? Vean que aquí ya no pongo I y J, sino que aquí ya están escritas las componentes. Entonces tenemos que hacer este vector menos 2 veces el vector V, que es el 1, 1. Entonces primero vamos a multiplicar este vector 1, 1 por 2. Entonces simplemente cada componente se multiplica por 2. 2 por 1 da 2 y 2 por 1 2. Ahora hacemos la resta. 3 menos 2 nos da 1 y menos 2 nos da menos 4. Entonces este es el resultado de U menos 2V. Ahora vamos a ver cómo representar esto gráficamente. Dibujamos el plano cartesiano y empezamos dibujando el vector U. El vector U, como tiene componentes 3 menos 2, quiere decir que nos vamos 3 en el eje X y luego menos 2 en la dirección vertical, y donde terminamos, ahí debe terminar el vector empezando desde el origen. Entonces va desde el origen hasta el punto 3, menos 2. Este es el vector. Vamos a dibujar también el vector V, que en este caso es el 1, 1. Entonces es 1, 1. Pero nosotros no queremos sumar directamente U y V, sino que queremos sumar U y menos 2V. Esto de aquí, aunque sea una resta, lo podemos ver como una suma. Estamos sumando el vector U más el vector menos 2V. ¿Sí? Entonces hay que representar el vector menos 2V. Como tiene un signo negativo, va a ir en el sentido contrario del vector V. Y como está multiplicado por 2, debe ser el doble de largo. O sea que este de aquí es el vector menos 2V. Va en el sentido contrario del vector V, pero sobre la misma línea recta. Y es el doble de largo que el vector V. Entonces debe terminar en el menos 2, tal como aquí lo habíamos hecho. Este menos multiplicando por este vector queda menos 2, menos 2. Y entonces este vector menos 2V es el que le queremos sumar al vector U. O sea, este vector más este de acá son los que queremos sumar. Así que vamos a completar el paralelogramo con estos dos vectores. Es decir, este vector de aquí, bueno, pues lo volvemos a dibujar acá de forma paralela donde termina el vector U. Y luego dibujamos el vector U aquí, donde termina el vector menos 2V. De esa manera se nos formó aquí ya un paralelogramo. Y la diagonal que empieza en el origen y termina aquí, donde terminan estos dos vectores, ese es el vector resultante. Es decir, es el vector que resulta de sumar U más el vector menos 2V. Así que va a ser el U menos 2V. Este es el vector. Y pueden ustedes ver que tiene componente horizontal 1 y vertical menos 4, justamente como nos quedó en el resultado, 1 menos 4. Bueno, pues vamos al siguiente. Nos pide ahora sumar tres vectores, U más V más W. Bueno, pues de nuevo vamos a escribir U en forma de vector vertical, 3 menos 2, V es 1, 1 y W es menos 2, 0. Y ahora simplemente sumamos las componentes. Todas las componentes de arriba se suman, 3 más 1 es 4, 4 menos 2 nos da 2, y luego las de abajo, menos 2 más 1 es menos 1, más 0, sigue quedando menos 1. Este es el vector resultante. Ahora vamos a representarlo gráficamente. Y en este caso tenemos dos opciones. Una es hacerlo mediante paralelogramos, como nos pide el ejercicio, y la otra es hacerlo mediante un polígono. Les voy a mostrar las dos formas para que vean la diferencia entre ellas, y van a ver que en el caso del polígono es mucho más fácil representar así cuando se trata de una suma de varios vectores. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la representación del paralelogramo. Empezamos con el vector U, que tiene componente 3 menos 2. Luego vamos a dibujar el vector V, que es el 1, 1. Y antes de dibujar el vector W, vamos a sumar U y V. ¿Sí? Es decir, primero vamos a hacer esta suma, U más V, y con este vector y luego W vamos a formar otro paralelogramo. Entonces, para sumar U y V, completamos el paralelogramo, copiando este vector aquí y este vector acá. Ya tenemos ahí entonces un paralelogramo, y el vector que empieza aquí en el origen y termina donde terminan estos dos vectores, esa es la suma de U más V. Pero nos falta sumarle W. Entonces ahora vamos a dibujar el vector W, que es el menos 2, 0. Aquí está el vector W. Y entonces con este vector azul, que es el W, más este vector verde, que es el U más V, así vamos a tener la suma final, porque tendremos la suma U más V más W. ¿Sí? Entonces con estos dos vectores formamos un paralelogramo. Aquí donde termina el vector verde, copiamos otro vector azul,
y donde termina este vector azul copiamos otro vector verde, de tal manera que nos queda ahora este otro paralelogramo de aquí. Y entonces aquí empezando desde el origen y terminando donde termina tanto el vector verde como el azul que copiamos, este vector en rojo es el que representa la suma de los tres vectores. Y como pueden ver, tiene como componente horizontal 2 y vertical -1, que es justamente lo que habíamos obtenido antes. Bueno, esta es la forma con el paralelogramo. Vean que tuvimos que dibujar dos paralelogramos y luego aquí, bueno, pues ya se empieza a hacer confuso porque aparecen un montón de vectores. Así que vamos a ver otra forma de hacerlo, que es con la forma del polígono. Para esta forma, primero dibujamos los vectores U, V y W. Ya están aquí dibujados. Y ahora vamos a copiar uno a uno los vectores, empezando con el primero. A ver, tenemos el vector U. Pues ese lo dejamos tal cual. Y justamente donde termina el vector U, vamos a copiar el siguiente, que es el vector V. Entonces, este vector V lo vamos a trasladar y lo vamos a copiar aquí. Aquí está el vector V, ¿sí? Una copia del vector V. Y justamente donde termina el vector V, ahora vamos a copiar el otro vector, que es el W. Entonces, este vector lo copiamos aquí. Tiene que empezar donde terminó el último vector. Y entonces termina justamente aquí. Bueno, pues aquí donde termina este vector, ahí es donde estará el vector resultante. Es decir, empezamos en el origen, terminamos aquí en el último vector. Y este vector rojo es la suma de los tres. Es U más V más W. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es una regla muy sencilla y de hecho funciona para cualquier cantidad de vectores. Si tuviéramos que sumar 4 o 5 vectores, simplemente continuaríamos copiando y copiando más vectores y justamente donde termine el último vector, bueno, pues eso desde el origen vamos hacia ese último punto y ese vector será el resultante. Pueden ver aquí que este vector rojo es igual que el que obtuvimos antes, tiene componentes 2 menos 1. Bueno, pues ahora hacemos la siguiente operación, 4U menos 3W. En este caso va a ser 4 veces este vector escrito en forma vertical, menos 3 veces el vector W. Y ahora multiplicamos aquí primero por el número que está del lado izquierdo. 4 por 3 es 12 y 4 por menos 2 da menos 8. Menos 3 por menos 2 da 6 y menos 3 por 0 es 0. Y ahora sumamos estos vectores. 12 más 6 da 18 y menos 8 más 0, menos 8. Este es el vector resultante. Ahora vamos a representarlo mediante un paralelogramo. Entonces dibujamos el plano cartesiano. En este caso lo dibujé de esta manera porque nos van a salir números muy grandes como podemos ya ir viendo desde acá. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacerlo. Empezamos dibujando el vector U, que es el vector 3 menos 2. Luego tenemos que multiplicar ese vector U por 4. Significa hacer este vector U 4 veces más largo. Entonces nos queda este vector grande de aquí, que es 4 veces más largo que el vector U. Está en la misma dirección y sentido que el vector U y termina acá, justamente en el 12 menos 8, tal como aquí podemos ver. ¿Sí? 12 menos 8. Ahora hacemos algo similar con el vector W. Primero dibujamos el vector W, que es el menos 2, 0, este vector de acá. Y luego lo multiplicamos por menos 3. Como lo vamos a multiplicar por un número negativo, eso va a invertir el sentido del vector, de tal manera que ahora va a apuntar a la derecha y va a ser el triple de largo. Entonces ahora termina hasta el 6, ¿sí? Como pueden ver aquí, 6, 0. Bueno, pues ahora ya con este vector azul y el vector naranja formamos un paralelogramo. Entonces aquí donde termina el vector naranja copiamos otra vez el vector azul y acá copiamos el vector naranja. Ahí tenemos ya el paralelogramo y empezando desde el origen y terminando hasta acá, esta diagonal es el vector resultante, es decir, la suma del vector 4U más el vector menos 3W, 4U menos 3W. Bueno, pueden ver que aquí este vector termina con las componentes 18 y menos 8, tal como habíamos obtenido por acá. Bueno, pues ahora vamos al inciso B, que nos pide calcular los módulos o longitudes o normas de estos vectores. Vamos a empezar con el vector U. La forma de calcular la longitud del vector U es mediante el teorema de Pitágoras. Es la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. En este caso, 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿sí? Que son las componentes del vector. Entonces ponemos raíz cuadrada, colocamos la primera componente y la elevamos al cuadrado y luego le sumamos la segunda componente al cuadrado. Y hacemos las operaciones. 3 al cuadrado es 3 por 3, que nos da 9. Y menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, que nos da 4 positivo, porque recuerden que los signos también se elevan al cuadrado. Entonces, por eso menos por menos da más, y luego 2 por 2, 4, y queda positivo. 9 más 4 nos da 13. Entonces queda la raíz cuadrada de 13, que no es exacta, así que la dejamos indicada de esta manera. Ahora vamos con la longitud o módulo o norma del vector V. Entonces, de nuevo, es raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. En este caso es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces queda 1 más 1, que es 2. Esta raíz tampoco es exacta, así que la dejamos indicada. Y hacemos lo mismo con el vector W. Ponemos raíz cuadrada y sumamos las componentes al cuadrado. Entonces es menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos por menos da más, y entonces queda 4 positivo. Y 0 al cuadrado es 0 por 0, que da 0. 4 más 0 es 4. Y la raíz cuadrada de 4, esta sí es exacta y nos da como resultado 2. Ahí está. Estas son entonces las longitudes. Y estas longitudes son importantes porque nos van a ayudar a resolver ahora el inciso C, que nos pide calcular 3 vectores unitarios que sean múltiplos de U, V y W respectivamente. Entonces, para obtener un vector unitario, lo que vamos a hacer es dividir el vector
entre su módulo, ¿sí? Y a ese vector resultante vamos a darle otro nombre. Podemos elegir cualquier otra letra que no sea U, V, W, I y J, que son las letras que ya estamos usando por acá. Tenemos que usar otras letras. Entonces, por ejemplo, yo usé aquí la letra A para representar el vector unitario en la dirección de U y simplemente dividimos el vector U entre su módulo. El módulo del vector U es raíz de 13. Entonces, lo que vamos a hacer es cada componente del vector U la vamos a dividir entre la raíz cuadrada de 13. Es decir, lo ponemos así. 3 dividido entre raíz de 13 en la dirección I y luego menos 2 dividido entre raíz de 13 en la dirección J. Y este es el resultado. Aquí no podemos simplificar más esto. Podríamos usar una calculadora y representar esto con decimales, pero bueno, eso ya sería una aproximación redondeada hasta cierto punto. Es más recomendable dejarlo indicado de esta manera si queremos dejar el resultado de una forma exacta, de una forma cerrada, digamos. Bueno, pues ahora vamos con el vector en la dirección de V. A ese vector le llamé V. Y entonces tenemos que dividir V entre su módulo. En este caso el módulo de V es raíz de 2. Así que cada componente de V la dividimos entre raíz cuadrada de 2. Y aquí tampoco podemos hacer nada más para simplificar esto. Podríamos también racionalizar la fracción, aunque eso es opcional, realmente no hace falta hacerlo. Podemos dejarlo así también, ¿sí? Ahora, el vector C va a estar en la dirección del W. Pues dividimos W entre su módulo. El módulo de W es 2, así que cada componente de W la dividimos entre 2. ¿Sí? 2 entre 2 nos da 1, entonces queda menos 1, y 0 entre 2 es 0. Entonces el vector menos 1, 0 es el vector unitario en la dirección de W. Y de esta manera hemos terminado.